Pregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. Elvis está vivo, bueno, se cumple un nuevo aniversario de su muerte y lo vamos a conversar sobre Elvis Presley con el hombre que más sabe de el rey del rock en Argentina. Nuevo aniversario del fallecimiento de Elvis Presley. Estamos con el argentino que sabe más de esta figura del rock, del rey del rock, Carlos Rodríguez Ares. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Placer, Luciana, estar acá. Bueno, me trajiste un libro, ¿no? No es un libro, es un regalo. A ver, vos sabés que este es uno de mis libros y como sé que tenés un degree afuera, traje la versión en inglés. Ay, aquí está, muy interesante, lo voy a mirar con mucha atención. Bueno, muchas gracias, Carlos. Qué interesante, además, qué bello que es, además, lleno de fotos. Y además una invitación para mañana. Espero que mañana puedas venir. Bueno, ¿qué hay mañana? Tirado la casa por la ventana. ¿Por qué? ¿Qué hay mañana? Porque mañana va a ser su primera presentación en la Argentina un reconocido, ETA es el Elvis Tribute Artist, es artista de tributo a Elvis, Pete Webb, vino directamente de Inglaterra. Estuvo trabajando esta semana con Nube 9, una banda muy importante de la Argentina, y mañana se hace la gran conmemoración del 42 aniversario de Elvis en el Monteviejo, un lugar exquisito. Ojalá puedas venir. Ojalá pueda, después voy a ser una noche intentarlo. Para acordarse. Sí. Carlos, 5 de julio de 1954, ¿por qué esa fecha es central? Nace el rock and roll. A ver. El 5 de julio del 54... yo voy a exagerar un poco, pero es que cambia de rotación el eje del mundo. Ajá. Hasta esa fecha, todo el negocio discográfico estaba producido y orientado hacia los adultos. Sí. No existía música hecha para jóvenes, hecha por jóvenes. El 5 de julio... Sam Phillips, que tenía un pequeño estudio que ahora es mundialmente famoso, la Sun Records, había tratado con este chico de 19 años de que probara con Scotty Moore y Bill Black, dos músicos que él le había puesto, y ellos estaban haciendo baladas y la verdad es que Sam Phillips se aburría, y cuando estuvo casi por terminar la sesión, Elvis se dio cuenta de que siamo fuori. Y en una cosa que realmente es increíble, tomó la guitarra y se puso a cantar una vieja canción de Arthur Crudup, un blues que se llamaba That's All Right Mama, y sin darse cuenta mezcló la raza negra con la raza blanca. Tanto es así que quedaron maravillados con el tema, y lo que el guitarrista de Elvis le preguntaba a Sam Phillips era: ¿cómo vas a hacer para mandar esto a la radio? Porque en aquella época era la época de la segregación total. Había radio, música para negros, música para blancos, colegios, etcétera, etcétera. Y bueno, ese fue el puntapié inicial, y después todo lo que vino, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? O sea, dos tradiciones musicales completamente separadas que convergen en ese tema. Yo creo que el gran legado de Elvis está justamente ahí, en hacer lo que él sentía. O sea, eso de mezclar las dos razas y de realizar música joven, porque él era un chico de 19 años, para un público joven, que no hay que olvidarse que estamos hablando de la posguerra. Estados Unidos estaba pasando por una bonanza económica increíble. Los chicos tenían plata en el bolsillo, pero no tenían en qué gastarla. No tenían consumos a su disposición, a su medida. Exactamente. Ahora, esa canción era una canción vieja, decías vos. Sí, del año 48, sí. Del 48, y el compositor era un compositor de cuál era. Arthur Crudup, sí. Bien. Era, digamos, para el público blanco era un artista ignoto, totalmente. Pero ocurre lo siguiente, Elvis... Yo siempre digo que Elvis era negro, porque, pero no solamente porque cantaba como negro y se vestía como negro y hablaba como negro, porque él había crecido en una comunidad negra, en Shake Shack, en el estado de Mississippi. Eran muy pobres. Y él estuvo en contacto con la música negra y la música blanca, el country and western, el gospel, por supuesto, en la iglesia, y todo eso lo juntó esa noche sin haberlo programado. Si él interpreta una canción de una manera muy única, cruzando todos esos estilos. Sí, completamente distinta. Digamos, el disco terminó teniendo dos temas con
un rhythm and blues hecho como un country and western y viceversa. La That's All Right Mama y Blue Moon of Kentucky, un tema tradicional de Bill Monroe. Fue una cosa increíble. Otra cosa que los críticos siempre analizan es que hay momentos en que los artistas inventan un modo de ser joven. Elvis Presley es un modo de ser joven, o los Beatles va a ser otro modo de ser joven. Los Beatles, lo dijo John Lennon, sin Elvis nosotros no hubiéramos existido. Eso es interesante, ¿no? Vos sabés que los Beatles pegan fuerte. Tendríamos que conversarlo un poco más detenidamente a través, lamentablemente, por el asesinato de John Kennedy. Sí. ¿no? Es decir, a partir de eso el pueblo norteamericano descree de todos sus líderes, claro, digamos, y empiezan a aparecer los artistas extranjeros, ¿no? Beatles, toda la invasión claro, británica. Claro. Y lo que ellos querían era conocer a Elvis. Le preguntaban, ¿qué es lo que quieren conocer a esto? No, queríamos conocer a Elvis. Y se juntaron en el año 65. Está este tema de la mezcla tan particular de géneros, de sonidos, de distintas tradiciones, y está el tema de la estética en el escenario, ¿no? El jopo, los movimientos de la pelvis. ¿Cómo se produce eso? El sexo. A ver, ¿cómo es eso? El sexo. Bueno, ¿En qué sentido pero el sexo? Es increíble porque hoy Elvis está considerado como la piedra fundamental de todo, etc. Y en los 50 fue criticado por predicadores, hubo quema de discos. Sí. Y lo increíble de todo esto es que esa forma tan sensual que tenía para presentar sus canciones, creo yo que si no hubiera tenido un manager tan inteligente como el Coronel Parker, no hubiese podido trascender. Lo que pasa es que Parker lo metió en la tele. Ajá. Y vos sabés que cuando te metés en la tele ya no te puede parar nadie. Sí. Y cuando le preguntaron en una nota periodística ¿de dónde había sacado esa forma de moverse en el escenario? ¿Cómo es posible que usted...? Y él dijo, de la iglesia. El tipo casi se muere, casi se cae. Claro. Pero claro, porque él cuando era chico, en las iglesias a las que iba su familia, que prácticamente el 95% era de negros, Elvis se daba cuenta de que cuando los predicadores se movían, se subían al púlpito y se agitaban, la gente se levantaba y aplaudían y cantaban como locos. Claro. En cambio, cuando él hablaba y que eso nadie le daba bolilla. Claro, interesante. Puso en juego el físico, el atractivo físico, ¿no? Sí. Ahora, no era tampoco un danzar exagerado, ¿no? ¿Cómo definirías? Y era más natural. Era más natural, ¿no? Sí, claro. Era más natural. Yo lo que veo muy seguido son los pasos coreográficos para promover la sensualidad. Sí. Este tipo era naturalmente sensual. Él era un joven, 19 años, decís vos, cuando graba su primera canción, humilde, era camionero, ¿no? Sí, fue camionero y él trabajaba en la Crown Electric, una compañía de electricidad. Él decía que lo habían enchufado al revés, por eso se movía así. Qué divino. Y bueno, cuando él graba esa canción seguía trabajando, obviamente. Ajá. Después, cuando todo empezó a levantar, obviamente se dedicó de lleno a la carrera artística. Vos leído por ahí que escuchaste por primera vez un tema de Elvis, cantado por Elvis, en la radio del auto de tu papá, y cambió para vos el mundo. ¿Por qué fue tan conmocionante? Tenía 7 años, si querés tomar agua. Por favor, toma agua, no te preocupes. Porque, para un chico, 7 años, sos un chico, no sos un adolescente. Me explotó la cabeza. Así que vamos a un corte, ¿querés? Dale. Vamos a un corte y enseguida volvemos recordando a Elvis Presley en Argentina. Un 16 de agosto, pero de 1977, moría a los 42 años Elvis Presley. Estamos recordándolo con el argentino que más sabe de Elvis, del rey del rock, Carlos Rodríguez Ares. Carlos, te preguntaba, a los 7 años, leí una anécdota que habías escuchado en la radio del auto de tu papá a Elvis. Sí. Y cambió todo el mundo. ¿Por qué fue tan...? Digamos, es un mazazo en la cabeza. Mi viejo tenía siempre la costumbre, cuando después íbamos a cenar, y se prendía la radio. Y cuando prendió la radio, salió Lord y Miss Claudie, que era un sonido que no lo podía entender. No te olvides que en los años 50 pasaba lo mismo que hablábamos antes en Estados Unidos, pero con otros modismos, si querés. Acá teníamos el tango, teníamos el folclore, los chalchaleros. Claro.
Y la música norteamericana era de Doris Day, Frank Sinatra, claro. Excelentes artistas, ¿sí? Pero cuando apareció este tipo, que era una cosa absolutamente distinta a todo, me pegó muy fuerte y bueno, gracias a mi viejo compré mi primer disco simple de Elvis en 78, que era de Hello de Miss Claudine. Claro. Ahora, Carlos, es interesante también que, bueno, Elvis Presley muere, se supone que en parte por su salud muy dañada por barbitúricos, drogas de distinto tipo. Sí. Él inventa también una manera de morir para las estrellas del mundo del rock en el medio de una decadencia y un modo de vivir la fama muy al límite, ¿no? Con el estilo bueno, el juego, los casinos, los guardaespaldas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se desarrolla esa vida de estrella? Yo creo que Elvis no tenía más zanahorias. Yo creo que vos, cualquier persona normal, siempre se fija metas. Sí. El problema con Elvis es que había conseguido absolutamente todo. Hasta un concierto en el año 73 sí. transmitido vía satélite a todo el mundo. Ah, ¿cómo es eso? A ver. Eso fue en enero del 73. Es una locura de su manager también. Ellos habían decidido no sacar a Elvis de Estados Unidos. Sí. Primero, para que todos tendríamos que ir a ver a Elvis. Tuviéramos que ir a ver a Elvis. Sí. Yo lo hice eso. Yo vi 4 veces a Elvis. ¿En dónde fue? En el Las Vegas Hilton, Ajá. en Las Vegas, sí. Nevada. Porque si no, no lo podías ver. No había manera. Y yo me di cuenta ahí que encontraba gente de todo el mundo yendo a ver a Elvis. Tampoco hay que olvidarse que la tecnología era muy primitiva todavía. Entonces, eso de hacer un concierto vía satélite a todo el mundo, creo que fue una cosa extraordinaria. Ni él mismo se lo podía... ¿En qué año fue esto? En el 73, 14 de enero. 14 de enero del 73. ¿Y dónde estaba él? En Honolulu, Hawái. Ajá. ¿Y se vio en Argentina también? Se vio en la Argentina en diferido. No sé si te acordás de Leonardo Simons. Sí. Bueno, pobre, también desaparecido. En el Canal 9 pasaron una versión más corta, de media hora. Y bueno, se vio en todo el mundo. Sí, sí. Y yo creo que hubo, digamos, para lo que sucedió con Elvis, me preguntás por qué muere Elvis. Sí, claro. ¿Cómo se desbarranca esa vida, no? No, pero se desbarranca desde el punto de vista psicológico. Porque lo increíble es que a pesar de lo mal que él estaba físicamente incluso, cantaba quizás como nunca. Es más, él muere el 16 de agosto y el 17 arrancaba una gira que empezaba en Portland, en Oregon, y que estaba absolutamente vendida. Es decir, esas son cosas que son difíciles de explicar. Claro. Porque por un lado él, de alguna manera, no tenía mucho más incentivos para vivir. Sí. Pero tenía un público que lo quería seguir escuchando. Llenaba lo que fuera, claro. En el 75, el manager tuvo una reunión con él y le dijo que de la forma en que te veo, lo mejor que podríamos hacer es parar un poco. Y él le dijo, con mi vida privada vos no podés meterte. Claro. Yo lo que quiero es estar con mi público. No tenés que olvidarte que él había perdido a su mujer y fue un golpe muy duro, sobre todo para un sureño, ¿no? Para una persona que no tenían esa educación como para admitir, por ejemplo, un divorcio. Le pegó muy fuerte. Yo creo que había perdido un poco también el contacto con el mundo, porque él se recluyó mucho en Graceland. Graceland, en la mansión en la que vivía. Exactamente. ¿No? Y solo salía para cantar. Entonces, lamentablemente, con esa personalidad adictiva que él tenía, comenzó la toma de barbitúricos, pastillas para levantarse, pastillas para... Claro. Eso comenzó años atrás con el ejército. Y toda la primera época de Elvis, ni siquiera tomaba alcohol Elvis. Porque tuvo que ir al ejército. Lo mandaron al ejército, claro, para... El establishment se lo quería sacar de encima, ¿no? El chico que estaba corrompiendo a la juventud norteamericana, nada menos. Un cambio de época rotundo. Rotundo. Y lo que no se dio cuenta es que en Europa Elvis escuchó toda esa música europea y cuando volvió se convirtió en otro cantante. Claro.
En un cantante que incluso vendió más discos en los 60 que en los 50. Increíble. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Por Rodríguez, favor, un por estas placer, memorias Lucía. en torno a Elvis. Te espero mañana. Cómo no, allí estaremos Ok. para sacudir la pelvis. Esa. Gracias. Vamos ahora a la feria.